participantes, un placer saludarles. Mi nombre es Pedro Noel. Soy egresado de la Universidad Nacional Experimental Politécnica de la Fuerza Armada Nacional Bolivariana como licenciado en Economía y recientemente me gradué de abogado en la Universidad Bicentenaria de Aragua. De igual forma, quiero compartir con ustedes que tengo una maestría o finalizando mi maestría en ciencias jurídicas en la UNEFA y de igual forma estoy iniciando lo que es mis estudios de especialización en la Universidad Nacional Abierta en especialización en derechos humanos. Entrando en materia, nosotros vamos a hablar sobre lo que es la parte de la microeconomía, pero para poder hablar de la microeconomía tenemos que entrar o se debe, en este caso, conceptualizar qué es la economía. Si sabemos, la economía es una ciencia social que busca sencillamente satisfacer las necesidades individuales y colectivas de los individuos. Estos individuos, evidentemente, siempre van a tener un grado de insatisfacción y para ello la economía o los gobiernos van a permitir de alguna forma satisfacer esas necesidades tratando de minimizarlas o sencillamente satisfacerlas en su totalidad. Para ello, como hablamos de economía como una ciencia social, evidentemente tendremos que partir de un método. Este método debe ser netamente científico, en la cual se valoran o se proponen hipótesis que las cuales, si son acertadas, nos va a dar una ley, en este caso ley de oferta-demanda, y si no, evidentemente debemos regresar nuevamente al método científico y comprobar nuevamente las hipótesis. En el mundo económico encontramos muchísimas fluctuaciones y las podemos observar hoy en día. Uno de ellos es la inflación, que evidentemente es un proceso mediante el cual los precios de determinados productos aumentan desmesuradamente. Existe para ello una inflación baja, que es aquella donde los cambios de los precios pueden durar entre 6 meses a un año, no son muy volátiles. También tenemos lo que es la moderada, que esta se puede dar entre los 6 a 8 meses, pero que no va a afectar, en este caso, vamos a decirlo de una manera más coloquial, el bolsillo del consumidor, única y sencillamente, ¿por qué? Porque el cambio no es tan desmesurado. Y tenemos algo que se llama hiperinflación, que es aquella donde evidentemente los productos cambian de precio muy rápidamente. Esto podríamos hablar de precios que cambian en horas, en segundos, en minutos o días en las cuales pues vamos a adquirir un producto y observamos que en una parte tiene un precio, en otra parte tenemos otro precio y así sucesivamente se observa lo que es ese cambio muy brusco de los precios de determinados productos. Y es así que se puede decir de que Venezuela está bajo un proceso de hiperinflación, aunque actualmente se está observando bajo las políticas económicas que ha tomado el Estado, entre ellas que ha sido la disminución de los 6 ceros de la moneda, sí, que fue establecida el 1 de octubre del año 2021, que fue la eliminación de 6 ceros de la moneda. Observamos que evidentemente esto es un estancamiento económico y financiero para el país, ya que lo que se hizo fue una minimización, vamos a decirlo de esta manera, o se hizo una disminución de las cantidades altas a cantidades más pequeñas. Por eso es que anteriormente el cono monetario para llegar a este se dividía entre 1 millón. Y por ende, evidentemente, estas políticas monetarias o esta política que evidentemente es una devaluación de la moneda y es una pérdida del valor adquisitivo del consumidor, en este caso de las personas que de alguna manera u otra dependemos de un empleo, dependemos de un salario, evidentemente esto pega al bolsillo de cada uno de ellos o de cada uno de nosotros y es por ende de que estas políticas afianzadas en esta, vamos a decirlo de esta manera, una devaluación inminente, lo que hace evidentemente es eliminar ese poder adquisitivo de cada uno de los venezolanos. Y es así
que estas políticas gubernamentales que ha implementado el Estado, si lo vemos de una manera netamente personal, observamos de que sí, evidentemente le pega tanto al consumidor e igual forma a las empresas. De igual, otro efecto negativo que podemos observar en la economía es lo que hablamos del empleo o el desempleo. Se observa que evidentemente mediante las políticas económicas y fiscales que han determinado el gobierno nacional, me estoy basando en lo que es lo que vivimos el día de hoy, porque algo de lo que me gusta en este tipo de clases es sencillamente hablarles de lo que estamos viviendo hoy en día. Evidentemente las teorías, todo lo que anteriormente estudió Adam Smith, lo que estudió Karl Marx, que siempre lo observamos en algunas economías, evidentemente en la actualidad, también debemos enfrentarnos a los problemas económicos que vivimos a nivel mundial y lo que vivimos en el día de hoy. Por ello, una característica negativa de la parte económica es lo que hablamos de el desempleo. El desempleo evidentemente puede causarse por diferentes formas o diferentes elementos, en los cuales uno de ellos se podría catalogar por las políticas fiscales en la cual el Estado complementa o aumenta. Recuerden que nosotros hace poco vivimos lo que fue un nuevo cobro del IGTF, del impuesto de las grandes transacciones financieras. Si nos damos cuenta, esto es un golpe de igual forma tanto para las empresas como para el bolsillo del consumidor. ¿Por qué? Porque evidentemente yo como empresa debo, en este caso, complementar o desarrollar las estrategias que permitan de alguna manera u otra poder cumplir y satisfacer al cliente. Y en este caso, el cliente en contraprestación de ese servicio me va a cancelar y por ende ese cobro del 3% en la cual estableció el gobierno nacional en los cobros en moneda extranjera, evidentemente trae como un boom o en este caso sería como una retroactividad económica y financiera de las actividades empresariales. Y es por ello que es muchas empresas por estas políticas fiscales, incluyendo los aumentos de los impuestos, aumento de las tarifas, inclusive si nos damos cuenta tenemos un aumento de la unidad tributaria en la cual les invito a que busquen cuál es el nuevo precio de la unidad tributaria el día de hoy. Entonces, cada uno de estos elementos, y evidentemente el no conseguir la materia prima para las empresas para que puedan producir, el no tener las empresas los dólares necesarios para cubrir las necesidades o adquirir la materia prima para realizar determinados productos, esto en alguna forma minimiza la producción y por ello y por ende hay que hacer un recorte de personal. Ejemplo de ello, eh, les puedo indicar que le pasó a una amiga, es un ejemplo de una amiga de que estaba trabajando en una farmacia. Pasó su periodo de prueba, pasó absolutamente todo, pero ¿qué fue lo que pasó? Por las bajas ventas, en este caso por las bajas del poder adquisitivo de los ciudadanos y por las bajas de las ventas de diferentes productos de esta farmacia, la misma fue sacada de la plantilla de los empleados, es decir, sencillamente minimización de personal. ¿Por qué? Porque sencillamente las empresas el día de hoy, con este tipo de devaluación, con este tipo de hiperinflación, con este tipo de fenómenos económicos en la cual es alto aumento de las materias primas, no hay dólares para la adquisición de materia prima por varias empresas, entonces, ¿qué es lo que ellos deciden? Sencillamente minimizar al recurso humano. En este caso, sería la forma de disminuir el personal. Y es por ello que estas son algunas de las características que puede de alguna manera contribuir al desempleo. Otra
de los fenómenos que igualmente encontramos en la parte económica es algo que llamamos oferta y demanda. Cuando les hablé a ustedes anteriormente de que cuando existe una hipótesis, las cuales son acertadas, estas evidentemente nos dan una ley, en esta cual sería la ley de oferta y demanda. Cuando hablamos de oferta y hablamos de demanda, son dos efectos o dos procesos evidentemente importantes en una economía. Recuerden que los ofertantes, en este caso, son todas las empresas o todas aquellas distribuidoras o empresas, valga la redundancia, que producen determinado bien o servicio. En este caso vamos a hablar de empresas, una masonada que todo el mundo conoce es Empresas Polar. Empresas Polar oferta sus productos al consumidor en determinado precio y determinado momento. Entonces, estos son los ofertantes que ofrecen determinado producto para satisfacer la necesidad del consumidor. Y tenemos los demandantes que somos, evidentemente, cada uno de nosotros, de los consumidores, que adquirimos determinado bien o servicios para satisfacer nuestras necesidades. Pero igualmente en economía se habla o se escucha sobre bienes sustitutos o bienes complementarios. Estos bienes sustitutos o bienes complementarios son sencillamente aquellos bienes en los cuales no son el original o el que yo quiero, pero sencillamente es un sustituto o un complementario en la cual me puede satisfacer la misma necesidad, pero no lo voy a adquirir, en este caso, referente a las mismas necesidades o al mismo gusto que tengo por una marca preferida. Y es así de que en este recorrido de la parte de la economía, de la microeconomía y de la macroeconomía, pues vamos a desarrollar diferentes actividades. Por ello, les invito a que revisen el plan de evaluación en detenimiento, que revisen lo que son las actividades que están en plataforma, en las cuales se les solicita que realicen evidentemente cada uno de esos tópicos que se encuentran en el plan de evaluación. Ha sido un enorme placer estar con ustedes. Espero cualquier duda, cualquier eventualidad que se le presente, por favor, me lo hacen saber por vía plataforma, por vía de mensajería interna, y yo con todo el gusto del mundo les estaría, en este caso, dando respuestas a cada una de esas inquietudes. Es un placer. Nuevamente me despido de ustedes, esperando que este trimestre sea de agrado para todos y una vez más felicitarlos y darles las gracias por confiar en el YESIT. Hasta luego.